noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es jueves 26 de abril y el reloj corre para Alfie Evans, el bebé británico que continúa vivo 62 horas después de haber sido desconectado del soporte vital que le mantenía con vida desde que naciera en 2016. El bebé padece una enfermedad degenerativa y los médicos, en contra de la voluntad de los padres, lo desenchufaron y cortaron el suministro de tratamiento porque aseguran que es irreversible, que no hay cura y que sin respiración artificial decían que no aguantaría poco más de unos minutos. En vez de dejarlo morir, sus progenitores solicitaron a la justicia británica poder trasladarlo a Roma, ciudad en la que con el apoyo del Papa Francisco y del gobierno italiano podría continuar su tratamiento. Y sin embargo, la Alta Corte de la Justicia británica, la Corte de Apelación, la Corte Suprema y, atención, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazan esta petición. Es un caso clarísimo de abuso de la potestad de los padres para luchar por la vida de su hijo como mejor consideren. ¿Qué derecho tiene un Estado para decir a unos padres que no vale la pena, que no pueden seguir luchando por mantener a su bebé con vida? ¿Qué derecho tienen para retenerlo en un hospital en contra de la voluntad de sus padres? Un auténtico escándalo que no hace sino demostrar el empeño que tiene la justicia británica, en este caso dominada por los jueces LGTBI, para acabar con la vida del pequeño. Pero él se resiste y sigue luchando. El ejemplo de Alfie es sin duda inspirador y desde esta casa, desde Intereconomía, como hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, defendemos el derecho a la vida y los derechos de los padres. Está claro que nadie puede ni debe decidir quién debe seguir con vida. Más noticias en nuestro sumario. Sube la tasa del paro al 17% en el primer trimestre de este año, lo que se traduce en la destrucción de 124.000 empleos. Se cumple la tónica de los últimos años, pero peor que en los anteriores ejercicios, ya que supone la mayor caída de empleo en un comienzo de año desde 2014 y el mayor incremento de paro desde 2013. Desde las organizaciones sindicales de UGT y comisiones obreras reclaman puestos de trabajo y salarios de mayor calidad. Este acto es un acto de conmemoración, pero también un acto de denuncia y de reivindicación para reivindicar condiciones seguras, mejores condiciones de trabajo que están influyendo de manera negativa en que aumente la siniestralidad laboral. La presidencia de Cristina Cifuentes ya es historia y se abre un nuevo panorama político de la Comunidad de Madrid. Ahora todas las miradas se centran en quién será el nuevo candidato a presidente, aunque todo apunta a un nombre: Ángel Garrido, consejero de Presidencia y diputado que asume desde ya el gobierno en funciones del consistorio, aunque eso sí, él prefiere dejar el nombre en manos de Rajoy. Y por tanto será la Dirección Nacional quien tenga que proceder a designar la persona que ellos crean que responde mejor a los intereses generales, no solo del partido, sino a los intereses generales del Partido Popular. Nuevas imputaciones en Lezo. El juez del caso ha citado a declarar como investigado el 7 de junio al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal Isabel II. El magistrado cita también como investigados los días 5 y 6 a Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Justicia, y a Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia. Una mujer peruana hospitalizada con el 60% de su cuerpo con quemaduras. Sucedía cuando la joven de 22 años se montaba al autobús y un hombre vertía sobre ella combustible antes de prenderle fuego. El agresor resulta ser un compañero de trabajo de la víctima que la acosaba desde hace varios meses. Gracias al conductor de autobús y a muchos ciudadanos que se encontraban en el lugar, consiguieron con un extintor que se apagasen las llamas que la habían convertido en una antorcha humana. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación durante 15 años.
Lo acaban de escuchar, los 5 miembros de la manada condenados por abuso sexual y no por violación. Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza pasarán 9 años en prisión y tendrán que hacer frente a una multa total de 50.000 euros y a otra de 1.500 al Servicio Navarro de Salud. La Audiencia Provincial de Navarra ha dictado sentencia y rechaza la petición de la Fiscalía de Agresión Sexual. El tribunal ha entendido que sí hubo un agravante de superioridad, pero no bajo el contexto de violencia e intimidación. La manada, como indicaba su nombre de grupo de WhatsApp, está condenada. Los 5 miembros han recibido la sentencia desde las respectivas cárceles donde se encuentran y donde ya están a punto de cumplir 2 años de prisión provisional. El tribunal les ha condenado a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con agravante de prevalimiento contra la joven de 18 años que conocieron en los Sanfermines de 2016. Después de pasar por la cárcel, también tendrán que hacer frente a 5 años de libertad vigilada. Condenados también a 15 años de incomunicación con la víctima, todos tienen una orden de alejamiento de 500 metros, independientemente de dónde se encuentra la chica. Y cada uno tendrá que pagar 10.000 euros como indemnización a la víctima, un total de 50.000. Aunque Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, está condenado también por un delito de hurto leve al haberle sustraído el móvil a la víctima y dejarla incomunicada tras el abuso. Un fallo muy polémico, ya que la manada ha sido absuelta del delito continuado de agresión sexual. Por lo tanto, son penas muy alejadas de las que pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares. Esto es lo que dice el tribunal, que no aprecia agresión sexual y rebaja el abuso. Tiempo de analizar la sentencia y de disipar dudas. Para ello tenemos conexión con el abogado penalista Juan González Ospina. Señor Ospina, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación? ¿Cuáles son los factores que se tendrían que haber dado para que fuese una agresión? La diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual estriba en la violencia y en la intimidación. Lo que entiende el Tribunal Supremo como violencia es la imposición de un acto mediante la fuerza y por intimidación lo que busca es negar o bloquear la capacidad intelectiva y volitiva de la víctima. El Tribunal Enjuiciador ha entendido que estamos ante un acto de abuso sexual y no de agresión sexual, por lo tanto ha reducido el tipo penal y las penas que solicitaba el Ministerio Fiscal. La Audiencia de Navarra considera que los acusados de la manada actuaron con prevalimiento. ¿Qué es? ¿En qué consiste exactamente? El prevalimiento es una circunstancia agravante que se encuentra recogida en nuestro Código Penal para aumentar las penas de prisión cuando la acusación, y es decir, los autores que han realizado un hecho punible, lo actúan con el fin de negar y abusar de una situación de superioridad, como ha entendido en este caso la Audiencia Provincial de Navarra. Según varias asociaciones y colectivos feministas, la regulación en el Código Penal es muy farragosa. ¿Comparte esta opinión o no? Yo creo que el Código Penal no tiene una regulación farragosa en lo que refiere a los delitos contra la indemnidad sexual, que buscan proteger la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Está bien regulado, entiendo, la agresión sexual, el abuso y el acoso sexual, dependiendo de cada circunstancia, y es una sentencia que a una parte del sector no comparte, mientras que otra parte también se siente defraudada. Yo creo que es importante respetar las resoluciones judiciales, conocer y valorar que nuestros magistrados analizan los casos con todas las pruebas que se someten en el juicio oral y nunca da la impresión que se pueden hacer juicios de la opinión pública sin tener rigor y conocimiento pleno del caso. Si finalmente la defensa de los acusados de la manada recurre a esta sentencia, tal y como han anunciado esta mañana antes de conocerla, ¿qué pasaría? ¿Qué se podría esperar? Esta sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo con un recurso de casación. Se podría solicitar la suspensión y que las personas que se encuentren privados de libertad actualmente pudieran quedar en libertad. También se podría entrar a valorar que el Tribunal Supremo analice las circunstancias que ha valorado la Sala para condenar y podría incluso revocar la sentencia o, en su caso, también aumentar las penas para los acusados y, en este caso, condenados. Señor Ospina, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.
¿Cuáles son las claves de todo este juicio? María Matos, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Pues bueno, primero vamos a intentar explicar por qué parece ser que todo el mundo está indignado con el fallo de este tribunal. Para esto vamos a fijarnos en las penas que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y por el Gobierno de Navarra. La Fiscalía solicitaba 22 años y 10 meses de cárcel, la acusación particular 24 años y 9 meses, la acusación popular con el Ayuntamiento de Pamplona casi la misma pena, con 25 años y 6 meses y 9 meses de cárcel. Estas son penas consecuencia de la suma de 3 delitos. El primero, el de agresión sexual, con penas de hasta 15 años de cárcel, delito por el que han sido todos absueltos. Otro delito contra la intimidad de esa víctima por haber grabado el abuso, y el delito de robo con intimidación, que se ha convertido en hurto leve por haberle quitado el móvil a la joven. Como indemnización a la víctima, la Fiscalía pedía 100.000 euros y el resto, 250.000. Al final se ha quedado tan solo en 50.000 euros de indemnización. Por lo tanto, la segunda clave que tenemos que explicar es la diferencia que hay entre el abuso sexual y entre la agresión sexual, que es el motivo principal de por qué se ha rebajado la pena de la manada. Ambos delitos comparten el hecho de que no es consentido, pero las principales diferencias radican en que para que sea agresión tiene que haber violencia o intimidación, y el juez considera que no hay. En ambos casos puede haber penetración o puede no haberla, pero vemos las penas que también varían si hay o no hay, y en el caso de la agresión sexual con penetración las penas irían de los 6 a los 12 años de cárcel y ya se convertiría en violación. Y por último, cabe recalcar que también han sido absueltos completamente del delito contra la intimidad al haber grabado a la víctima sin consentimiento y haberlo difundido entre ellos, y muy polémica también ha sido la decisión de uno de los jueces, de Ricardo González, que ha emitido un voto particular para desmarcarse del fallo del resto. Él los habría absuelto de todos los delitos, menos del delito del hurto del teléfono móvil. María Matos, gracias y muy buenas noches. Y hacemos un pequeño parón porque es tiempo de reacciones. Conozcamos la opinión de la asociación Clara Campo Amor, y para ello tenemos conexión con su presidenta, Blanca Estrella. Señora Estrella, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si podemos decir buenas noches, ¿verdad? El día no es muy bueno. Dime. Usted aseguraba ayer que esperaba que la sentencia no iba a ser todo lo dura que debería. ¿Se han cumplido sus presagios entonces? ¿Se ha hecho realmente justicia ante los delitos cometidos? Es lo que decía ayer. Lo que pasa es que yo ayer pensaba que les iban a condenar por violación, pero la banda va de menos a más y que les condenarían por lo mínimo, ¿no? Pero vamos, ya lo de el acoso me he quedado patidifusa. O sea, que digan que es acoso porque la violación tiene que haber violencia y no hubo violencia. O sea, 5 tíos como 5 castillos, pues no hay violencia, violando a una mujer. O sea, yo me he quedado, no me lo podía creer. ¿Qué opinión le merece que uno de los 3 magistrados haya emitido un voto particular al pedir la absolución de todos los delitos de uno de los agresores? Bueno, este magistrado ya al principio se negó, o sea, votó en contra de que entraran a la cárcel, prisión provisional. Yo creo que ahí se han equivocado las acusaciones. Tenían que haber pedido que retiraran a este juez, porque ya, visto ese momento, sabíamos cuál iba a ser el comportamiento de este juez hasta el final. Yo creo que lo dije el otro día. Yo espero un voto particular de un juez que estará de acuerdo en absolverles, porque lo haya sido a lo largo de todo el curso del juicio. Y por lo tanto ahí se han equivocado en seguir manteniendo a este juez sin haber pedido que le liberen de esa responsabilidad. ¿Quién cree que tiene entonces la culpa de lo que usted denomina como injusticia? ¿Una ley demasiado ambigua en el caso de agresiones sexuales o la decisión de estos 3 magistrados? No, la ley ambigua no es. Violación es si hay penetración como violencia y como es acoso sexual, me parece. Tener en cuenta que el acoso sexual es que te toquen, bueno, no sé, cualquier parte de tu cuerpo, que te hagan llamadas de teléfono, que no sé, que te manden correos. O sea, eso es el acoso sexual. Vamos, equiparar lo que ha pasado aquí con un acoso sexual es una barbaridad. Solamente con la disculpa que dicen que no hubo violencia. Pero ¿cómo se le puede a alguien ocurrir que 5 tiarrones, 5 bestias, en un portal con una mujer no hay violencia? El mero hecho de tener a esos 5 tipos de pie, vamos, yo vamos, me muero. Me da un infarto en ese momento. Solamente tener delante a esas 5 bestias.
Doña si eso no es violencia, dime. Siga, por favor. No, si eso no es violencia, pues por eso es acoso sexual, porque dicen que no hubo violencia. Lo dirían ellos, estaban ellos en el portal para verlo, ¿no? Pero aparte luego estaba las lesiones o moratones que tenía. Después que la dejaron tirada, que la robaron el móvil para que no pudiera llamar a nadie y pedir socorro. O sea, eso tampoco les ha importado. Dice, hurto de móvil, no, hurto de móvil no. Han hecho dejación de ayuda a la víctima, que la han dejado tirada y mal. Y que es una pareja joven que la ve mal y es la que llama a la policía. Inmediatamente no llamó ella, llamó una pareja joven que la vio y que no la vio bien. Algo la estaría pasando, ¿no? Algo vería esa pareja joven, que por cierto le quiero dar las gracias, que hay una juventud que merece la pena apostar por ella. Doña Blanca, todo apunta a que se va a recurrir esa sentencia. ¿Tienen esperanza de que se aumenten las condenas? Yo creo que yo tengo esperanza de que el Tribunal Supremo, donde este tribunal ha visto acoso, vea agresión sexual. Esa es la diferencia. Mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el Código Penal antes, del año 95, decía violación. Recuerdo que nosotros en el año, no sé si 90 o 91 o 86, no recuerdo cuándo, conseguimos del gobierno de González que se declarara violación bucal, anal y vaginal, porque no era violación entonces, ni la anal ni la bucal. Y se constató, ¿qué es violación? La violación puede ser anal, bucal y vaginal. Y estaba claro que era cada cosa, ¿no? Y todo era violación, y todo era condena de violación, independientemente que estemos de acuerdo con los años que les caían o no les caían. Eso es otro tema. El Código Penal de 95 se les ocurre retirar la palabra violación, o el término violación, para decir agresión sexual. Y las mujeres, cuando yo en la asociación les digo, bueno, pues nos vamos a personar, si te parece bien, como un delito de agresión sexual, ellas te dicen, a mí no me ha agredido, a mí me ha violado. Y mira que llevamos años con el Código Penal de 95, y te lo dicen todas, que a mí no me han agredido. Además de que me han agredido, que me han puesto el ojo morado, que me han puesto los brazos morados. No, a mí me han violado. Y la mujer sabe lo que es una violación. Y cuando denuncia una violación y pasa lo que ha pasado a esta joven de Pamplona, es para decir, bueno, sí ha habido violación, porque nadie pasa por este calvario que ha pasado ella, donde además le han investigado después de la violación, con posterioridad de la violación, le han investigado hasta su vida privada. Y ya sacado fotos hasta el día de fiestas. Dime. Ya por último, doña Blanca, ¿qué mensaje cree usted que se traslada a las mujeres de España con esta sentencia? Pues, la sentencia traslada un mensaje muy negativo a las mujeres, las que ahora mismo han denunciado por violación, que se lo pueden pensar, o por desgracia las posteriores que haya. El mensaje es negativo, pero yo les quiero decir, vamos a poder con este tribunal, y seguramente que el Supremo va a revocar la tipificación del delito, que me importan menos los años que la tipificación del delito, aunque sí que me importan, claro, los 9 años. Y luego además no dice que son a cumplir, o sea, 9 años. Bueno, y ahora pues este mismo tribunal o este mismo juzgado de Pamplona pues dirá dentro de poco que tienen buena conducta y les va a poner a la calle, pues nada, dentro de 2 o 3 meses, eso seguro, eso es lo que lo pare el Supremo. Pero yo digo, hay que seguir confiando, hay que seguir denunciando, pero tengo siempre un mensaje para las mujeres, que es lo que ha hecho la de Pamplona. Si tú procuras que no te violen, ten cuidado con quién vas y no te fíes de cualquiera, pero si te ves en la situación de que te van a violar, yo quiero a las mujeres vivas y a las jóvenes vivas, pero no las quiero heroínas. Pues doña Blanca, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Y a las puertas de ese Palacio de la Justicia, centenares de personas se concentraban a la espera de conocer la decisión final. Momentos de mucha tensión después de la lectura de la sentencia del tribunal. Tal es así que los manifestantes concentrados en la explanada han intentado romper la barrera policial para acceder al edificio, mostrando de esta forma su rabia y decepción. Gritos de justicia sí, somos tu manada, es violación, no es abuso, o yo sí te creo, eran las principales consignas que se escuchaban mientras el juez terminaba de leer la sentencia. Esta tarde, diversos colectivos feministas han llamado a concentrarse para mostrar su indignación.
Mucha polémica también en torno al tuit de la Policía Nacional. Es una de las reacciones que más respuestas ha generado. El cuerpo de la Policía Nacional publicaba en su cuenta de Twitter el hashtag #NoEsNo, una etiqueta que se repetía en este mensaje hasta en 12 ocasiones. Al final lo están viendo en su pantalla adjunta, estamos contigo, y además el número de teléfono del 091, el número del cuerpo de la Policía Nacional. Hay quien lo tilda de oportunista, de falta de respeto y, por otra parte, de muestra de apoyo. Durísimo mensaje de Pablo Iglesias. El líder de la formación morada ha tildado de vergonzoso y asqueroso el fallo del tribunal. Considera que se está enviando un mensaje a las mujeres de que si no es un caso así, no se juegan la vida, no es violación. El mensaje que se está trasladando a la sociedad es vergonzoso y asqueroso. Se está diciendo que cuando 5 matones agarran a una mujer, la meten dentro de un portal, la penetran analmente, oralmente, vaginalmente, la filman en vídeo, se dice que no hay ni intimidación ni violencia. Eso es un mensaje contra las mujeres en este país. Se les está diciendo que si no se juegan la vida enfrentándose a 5 matones que las doblan en tamaño, lo que les van a hacer no es una violación. Esto es gravísimo. Y los socialistas querían un mensaje, una sentencia que enviase seguridad a las mujeres de nuestro país. El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha señalado que no esperaba una sentencia ejemplarizante, pero al mismo tiempo tampoco ha querido entrar en valorar en profundidad las decisiones judiciales. Que no es que pretendiéramos una sentencia ejemplarizante, sino que al menos proyectara seguridad sobre las mujeres, en un momento en el que además este partido está absolutamente comprometido por la lucha por la igualdad, y dejar bien claro que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres. La indignación de la calle es un hecho en el caso de mayor repercusión social de la historia de España. Sentencia justa o injusta. ¿Se produjo o no en un contexto de violación e intimidación? Nuestra compañera Miriam Olivas ha sacado las cámaras de este informativo a la calle. Esta es la opinión de los ciudadanos. Pues lo que han hecho, la condena es corta, vamos. Tendrá que estar en la cárcel metidos para siempre. Es algo que no puede, no se justifica, y menos se justifica con una conclusión de 9 años de cárcel. Pues casi es mejor que la chica que se deje violar y ya está, porque todo va a ser, vamos, todo me parece un poco raro. Injusto, muy injusto. Tendría que haber sido 20 años, por lo menos desde mi punto de vista 20 años por lo menos. Estas cosas no se pueden consentir. Que te hagan tener relaciones sexuales las cuales tú no quieres, incluido con agresión, pues a mí me parece fatal. Yo es que por mí les ponía cadena perpetua a todos. Me parece una falta total de respeto con la víctima, e incluso también no solo con ella, sino con sus padres y con todos los padres de todas las jóvenes que se ven en esa situación y que dicen, pues, ¿realmente debo confiar en la justicia? Ese es importante matiz entre abuso y agresión lo que ha hecho que se le reduzca la condena a la manada, y como hemos podido comprobar, a la gente esta decisión le parece injusta. Nos vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados porque el Gobierno ha superado su primer pulso con los presupuestos generales del Estado. El hemiciclo ha rechazado las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, continuando de esta forma su tramitación parlamentaria. Una votación muy ajustada, 174 votos a favor y 176 en contra. Tal y como era de esperar, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias han apoyado a las filas del Ejecutivo. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha roto el empate al votar en contra de las enmiendas por equivocación, lo que ha permitido que las cuentas públicas pasen su primer examen sin necesidad de repetir la votación. Quevedo ha solicitado a la mesa del Congreso que se deje constancia en acta de que fue un error totalmente ajeno a su voluntad. Desde Ciudadanos han defendido estos presupuestos porque aseguran que suponen el fin de los recortes de Mariano Rajoy y de José Luis Rodríguez Zapatero. Albert Rivera se ha jactado de que el Gobierno haya tenido que aceptar la rebaja fiscal que beneficia a las clases medias trabajadoras. Tarde, pero más vale tarde que nunca, llegan unos presupuestos que 13 millones de españoles estaban esperando. Estos presupuestos que aprobaremos hoy benefician a 13 millones de españoles de la clase media trabajadora, que no pueden esperar las disputas internas en los partidos, que no pueden estar a la gresca de lo que suceda en el Partido Socialista o de la podemización del Partido Socialista, que no les importa lo más mínimo
las batallas políticas que lo que quieren es que les bajen los impuestos, poder llegar a final. Ciudadanos se va a oponer a que haya más impuestos a la clase media y trabajadora, y por tanto esa es una línea roja que Ciudadanos no va a aceptar, pero insisto, no tenemos ninguna información y se nos tendrá que explicar. Se supone que el dinero de este año está porque hay mejores perspectivas económicas, puesto que no hay ninguna subida de impuestos prevista y no la va a haber, y para el año que viene pues habrá que verlo, nos lo tendrán que explicar y en base a eso tomaremos la decisión. En el centro de las críticas, los socialistas. La portavoz del partido, Margarita Robles, ha subrayado la incoherencia del Partido Naranja. Asegura que con el sí a estos presupuestos muestran el apoyo y respaldo a la formación de la corrupción. Criticar al Partido Socialista. Ha demostrado y ha puesto de relieve que no tiene ningún proyecto económico distinto al del Partido Popular, que está dando soporte a las políticas de corrupción del Partido Popular, que el mismo señor Rivera, que ha dicho que el Partido Popular es un partido corrupto y que está en descomposición, pero que pese a ello le va a apoyar en el Gobierno para la Comunidad Autónoma de Madrid, le está apoyando también en unos presupuestos generales. Bueno, nosotros lo que nos parece lamentable que los pensionistas, que han dedicado toda una vida previamente a trabajar y a contribuir a la seguridad social, que han ganado su pensión como un derecho, que se utilice como una mercancía esa pensión, que se mercadee con las pensiones y con los pensionistas desde el punto de vista de la negociación política. Los socialistas no apoyan los presupuestos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido públicamente a las filas de Rivera que les ayuden a convencer al Partido Socialista. Por tanto, vamos a buscar acuerdos de esa diferencia. Y por eso le decía al señor Rivera que nos ayude a convencer al Partido Socialista, ¿no? Quiero decir, que nos ayude en el sentido porque somos un gobierno en minoría y ellos tienen otras prioridades que a veces pues no quedan claras. El respaldo de los nacionalistas no es un cheque en blanco al Ejecutivo. Así lo ha remarcado Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del PNV, que adelanta y avisa que vetarán las cuentas públicas si se constituye un gobierno en la región catalana y no se levanta la aplicación del 155. La aplicación del artículo 155 constituye para el Partido Nacionalista Vasco un exceso jurídico al que nunca debería haberse llegado y que en lugar de facilitar soluciones ha generado más problemas. La posición del Partido Nacionalista Vasco ha sido contraria a su aplicación y lo sigue siendo. Nuestra acción política desde el primer momento ha estado y seguirá estando dirigida a conseguir que deje de estar en vigor. El presidente del Gobierno canario ha señalado que hoy es un día muy importante por unos presupuestos que considera positivos. Por su parte, su compañera, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se muestra esperanzada de que salgan adelante. Creo que ha sido hoy un día importante porque los presupuestos siguen adelante, unos presupuestos muy positivos para Canarias y hemos podido hablar de que en el trámite de enmienda vamos a trabajar para poder seguir mejorando unos presupuestos que ya de por sí son buenos. Hemos hablado del régimen económico y fiscal y la necesidad de acelerar los trabajos para que esté aprobado antes de que se aprueben los presupuestos y el Estatuto de Autonomía. Somos conscientes que queda la negociación de Nueva Canarias para el apoyo a los presupuestos. Y nosotros luego vamos a apoyar todas esas mejoras que supongan el acuerdo con Nueva Canarias, que deseamos que salga adelante para que haya presupuesto. Entremos en detalle en las cuentas de este 2018 con Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada en San Pablo CEU. Señor Morillas, muy buenas noches. El ministro de Hacienda ha definido estos presupuestos como los de funcionarios, familias y pensionistas. ¿Comparte esta reflexión o no? Bueno, él lo que ha dicho es que había subidas para los pensionistas, que al final parece que se van a concretar en el IPC, había subidas para todos los empleados públicos y quizá donde más cogen es realmente en las partidas de inversión. Las partidas de inversión todavía necesitamos pues desde un plan hidrológico nacional que quedó abortado en su momento hasta completar una red de infraestructuras por ferrocarril, sobre todo para transporte de mercancías, que es lo que favorece además la exportación y tiene un efecto multiplicador importante. Ese tipo de inversiones relacionadas con los bienes de capital, como digo, y
y con las infraestructuras que se han venido recortando durante los últimos años es donde necesitamos hacer el esfuerzo. Está bien también porque un país bueno crece porque crezca el consumo, pero teniendo un volumen de deuda como el que tenemos en España, tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de las familias y de las empresas, tenemos que intentar crecer por inversión, es decir, porque se invierte, se renueva maquinaria, etcétera, y por tanto se contrata, y por exportación, porque también por cada exportación que realizamos estamos creando empleo, estamos trayendo divisas, estamos contribuyendo a minorar nuestro volumen de deuda global, que alcanza el 98%. No hemos cumplido el objetivo al que nos habíamos comprometido con nuestros socios de la Unión Europea, que cuando hay crecimientos superiores al 2, al 2,5%, pues hay que reducir también en 2 puntos la deuda total, y nos hemos quedado a 7 décimas de distancia. Es cierto que habíamos sobrepasado el volumen de deuda pública del 100% del PIB, estamos ahora en el 98,3, 98,7, etcétera, también porque ha crecido el PIB excepcionalmente, como hemos dicho, 3,1 el año pasado, 3,3, 3,2, etcétera. Vamos a ver, yo creo que este año también los presupuestos son conservadores en lo que se refiere al crecimiento del PIB. Yo ahora vengo del Foro Ambrosetti hace unos días y el consenso de los 18 principales bancos y entidades económicas internacionales, bancos de desarrollo, Goldman Sachs, BBV, Banco de América, Banco of America, etcétera, le dan a la economía española un crecimiento del 2,7%, que es el mayor de todos los países de la zona euro, incluyendo Alemania y muy por encima de Italia o de Francia, que son los otros 3 pilares de la zona euro. Solo estaríamos en las previsiones en 1 décima por debajo de Estados Unidos, es decir, que el mejor de lo que ellos llaman los Europe Big Five de la Unión Europea y solo, como digo, por detrás de Estados Unidos en 1 décima. De modo que el potencial es importante y yo creo que al final terminaremos también en el entorno del 3%, como los años anteriores. Pese a que los datos económicos son ligeramente mejores que en los últimos años, el empleo sigue siendo precario, el desempleo bastante elevado. Todo esto, junto al envejecimiento progresivo de la población, puede acabar en colapso. ¿Echan falta que estos presupuestos favorezcan la creación de empleo y que este sea de mayor calidad? Siempre que se sale de una crisis, sobre todo de una crisis tan profunda, que recordemos no hemos tenido una crisis de esta categoría desde la gran crisis de los años 30 y la Guerra Civil Europea 1936-1945, es decir, nos tenemos que remontar realmente a la Gran Depresión para tener una crisis como la que hemos tenido. Ni la crisis energética ni la de mediados de los 90 tiene comparación con lo que hemos vivido. Felizmente en este caso no hemos terminado en ningún conflicto en Europa. Y por tanto, cuando se sale de una depresión, de una recesión tan prolongada, tan potente, siempre el empleo se crea de forma más lenta y sobre todo los empleos no son de una gran calidad. Es luego, conforme va creciendo la acumulación de capital y se va sosteniendo ese crecimiento, cuando realmente los salarios crecen, a medida que también la competitividad de la propia economía en los mercados internacionales, que es donde realmente se comprueba la estructura económica de un país, si es competitiva o no. Nos medimos en el extranjero cuando nuestros productos pueden competir en calidad y en precio mejor que los productos de otros países, no solo en el interior de nuestras fronteras, sino sobre todo fuera. Por tanto, es una dinámica que se sigue, como digo, cuando se sale en todas las crisis ha ocurrido lo mismo. Es una situación que irá mejorando previsiblemente y somos capaces de sostener y prolongar esta fase expansiva del ciclo en España, que recordemos ya pues viene del año 2014, 15, 16 y 17, es decir, que sería el 5.º año de crecimiento después de los 5 años que hemos tenido de recesión, de los años 2009, 10, 11, 12, 13, donde no solo no hemos crecido, sino que hemos decrecido. Hemos recuperado el PIB que teníamos en el año 2008, que fue nuestro máximo histórico, y ahora tenemos también que recuperar lo que podríamos denominar el PIB cesante, es decir, lo que hemos dejado de crecer y lo que hemos perdido y lo que la sociedad española ha perdido durante esos 5 años de la gran recesión.
Señor Morillas, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a... Y volvemos a página de tribunales. Octava sesión de juicio en la Audiencia Nacional por la supuesta agresión a los dos agentes de la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua. 2 años después aparece misteriosamente este nuevo vídeo que se ha admitido en el juicio hace 3 días como prueba. Se trata de unas imágenes aportadas por la defensa de los acusados que habría grabado Iñaki Abado, uno de los presuntos agresores que se corresponderían a la secuencia que tuvo lugar después de la pelea en el bar. El vídeo ha sido difundido por la televisión pública vasca, ETV, y que vende como la prueba que desmontaría o matizaría las declaraciones del suboficial de la Guardia Civil. Se cuestiona que no se vean las lesiones, ni la sangre, ni las marcas de pisotones que aparecen en la camisa del agente según los testimonios. Pero estas imágenes muestran atención al sargento, no al teniente, que fue el que sufrió las lesiones más graves, entre ellas la rotura de tobillo. El fiscal, no obstante, mantiene la acusación de terrorismo para los acusados. Para más detalles, conectamos en directo con nuestra redacción de informativos. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Cuáles son las últimas novedades? Buenas noches, Alba. Pues continúan los delitos de terrorismo. La Fiscalía defiende que lo que se ve en ese vídeo es xenofobia, racismo y fascismo en estado puro, y con esta contundencia el fiscal reclama para los acusados penas que oscilan entre los 12 y los 62 años de cárcel por supuestos delitos de lesiones y amenazas con carácter terrorista por este ataque que hubo en Alsasua hace 2 años. Además, el fiscal considera, tras las declaraciones de acusados y testigos, que existen pruebas suficientes que demuestran que este ataque en este bar no fue una simple pelea de bar, sino que fue una acción organizada, planificada y premeditada, cuyo fin era expulsar a la Guardia Civil del pueblo e influir terror en aquellos que no pensaban lo mismo que pensaban los atacantes. De hecho, la madre de uno de los acusados, tras escuchar al fiscal esta misma tarde, ha querido recalcar que existe un interés por volver a plantear el todo es ETA. Queremos decir, bueno, que hemos vuelto a ver otra vez el interés que hay por parte de la Fiscalía de enmarcar esto en un hecho de terrorismo. Hemos ido viendo que han querido justificar con hechos políticos que no tienen nada que ver con nuestro caso, y que hay un interés concreto en volver a plantear el todo es ETA. Analicemos todas estas novedades con el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que está al otro lado del teléfono. Señor Portero, muy buenas noches. Sí, buenas noches. En primer lugar, le pido una valoración. El fiscal José Perals ha mantenido en el juicio la acusación por delitos de terrorismo para los 8 presuntos agresores de 2 guardias civiles. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mantiene la línea que ha mantenido desde el principio y bueno, pues yo creo que tiene que ser coherente con su escrito de calificación. Evidentemente, a veces todo es ETA. Yo digo lo contrario que dice la madre de este acusado, y se ha demostrado porque han sido condenadas estructuras de presos, políticas, juveniles, batasunos, políticos, ramas relacionadas con el periódico como Egin, aparatos internacionales. Sí, dentro de Batasuna casi todo era ETA. No sé si ha podido ver el vídeo de lo que los acusados venden como excusatorio. ¿Por qué ahora, después de 2 años, aparece? Lo primero es decir que es una prueba sobrevenida, que dudo que sea considerada dentro de lo que es el juicio de la vista oral. No ha tenido tiempo la acusación de poder examinarla y existen unos trámites procesales oportunos para presentar esta prueba. Yo lo primero que creo que debe hacer el tribunal es inadmitir la prueba. ¿Qué sentencia de la Audiencia Nacional le parecería justa? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acusa el Ministerio Fiscal. Existe una clara persecución al colectivo de la Guardia Civil, existe un movimiento Alde Hemendik fuera de aquí que ya generó ETA y creó ETA desde el año 77 y evidentemente es algo notorio que ese Alde Hemendik se ha transmitido a las generaciones posteriores, es decir, ese mensaje de ETA se inoculó en muchísimas asociaciones y grupos como el de Navarra en este caso. Pues señor Portero, ha quedado clarísimo. Gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta Cataluña porque seguimos con Juanma Pérez Noya. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Seguimos con los GDR, cuéntanos. Bueno, pues sí, en los últimos días lo que hemos visto es cómo se prepara este grupo de gente que lo que hace es defender los espacios públicos, liberarlos de propaganda independentista. Te lo habíamos comentado a todos los espectadores. Alba, muchos de ellos han sufrido agresiones, han sufrido insultos, han sufrido amenazas. Nosotros, que estuvimos con ellos en una de sus batidas, pudimos, por desgracia, experimentarlo en nuestras propias carnes. Tanto Raúl como yo, los compañeros que nos desplazamos hasta allí, fuimos insultados, fuimos amenazados e incluso recibimos esta agresión. Nos habían avisado, pero llegó el momento de verlo con nuestros propios ojos. El independentismo más radical acosa, insulta, amenaza e incluso ataca a los constitucionalistas. Atentos a este coche. Mientras varios GDR intentan retirar una estelada, sus ocupantes se sitúan junto a ellos para increparles. Al ver que el grupo es numeroso, se retiran, pero siguen observando a media distancia. Es entonces cuando pasan al ataque. El coche acelera y viene directo hacia nosotros. Quieren amedrentarnos para que nos apartemos. Sin embargo, no lo hacemos. Nos golpean con el lateral del coche, llevándose por delante brazo, pierna y la propia cámara. Después, se dan a la fuga. Queda claro de nuevo quién ejerce la violencia. Mientras varios vecinos nos insultan y graban, los GDR siguen adelante sin entrar en la confrontación. Y atentos a lo que ocurre cuando llegan los Mossos. La policía autonómica, que supuestamente representa a todos los catalanes, nos requisa toda la propaganda independentista. Pues que les vamos a coger la identificación. Porque están en la calle, somos policías y podemos pedir la documentación, por favor. Pese a que la propaganda está en la vía pública, nos obligan a entregársela. ¿Cómo? Pero es vuestra. Es una pancarta que está en un sitio. Vale, pues ya la tiraré por nosotros. Si ahora mismo me llevo una pancarta que está colgada aquí, es de la calle, tío. No es de la calle. Es una pancarta que tiene un dueño. No, lícita o ilícita, pero tiene un dueño seguro. A ver, es una cosa que está... Entonces, si no tiene dueño, la llevamos nosotros. ¿Pues si me la cuento yo? No. No siempre ha sido así. No sea suyo, lo haremos. Dale los lazos también. Es que es nuestro porque lo hemos cogido. No, porque estaba en la vía pública. Sí. Ahora sí. No. Si está en la vía pública y no hay nadie. Está en la vía pública y tiene que entregarla. Estamos limpiando la vía. Pues no se preocupe que yo se la recojo, ya se te voy a hablar. Vamos a hablar una persona. De todas formas, vamos. Por favor. Si quiere limpiar la calle, lo que viene a hacer este ayuntamiento es meterse como voluntario. Entonces le tomarán las datos y le dejarán que usted limpie las calles. Pero no puede quitar la calle porque si... Afirman que la van a tirar, pero atentos a qué hacen con ella. El Ayuntamiento de Avià presume en su Facebook oficial de que los Mossos les han devuelto la pancarta. Y no solo eso, varios usuarios insultan en sus comentarios a los no independentistas. Cuidado algún día al tocar un lazo o una bandera, no se os queden pegados los dedos o no se os caigan. Visca Catalunya Lliure. Su xenofobia llega a tal punto que a un ciudadano constitucionalista llamado Jordi le contestan así. No eres digno de llamarte Jordi. Van llegando más y más patrullas. Mientras varios agentes siguen incautando el material retirado en la vía pública, los Mossos siguen acudiendo al pueblo. En total, se desplazan 4 patrullas y un total de 8 agentes. El despliegue contra los GDR es espectacular. Y ojo a estos dos vecinos. Se sitúan al lado de los Mossos y continúan amedrentando a la brigada grabándoles con el móvil. Atentos ahora, el jefe del operativo se dirige a nosotros en catalán, pero no le entendemos. Esta es su respuesta. Però
abans he parlat amb un company teu, no sé si està per aquí o no. Què, perdona, Doncs que abans he parlat amb un company teu, li he comentat que faríem l'acte conforme ens interveníem els pals. No la podré fer aquí. Te prometo que no te entiendo. No te lo digo por fastidiar, que no soy catalán. Pero dime, no soy catalán, por el eso señor es de prensa, dime. Bàsicament perquè jo m'expreso més en català. No, que no passa nada, es que digo que no te entiendo. Jo parlo molt avui que vulgueu vosaltres i ja està. Dime, Els pals aquests que ens emportem, ja he explicat amb el vostre company. Ya lo ven, para algunos mossos, en Cataluña solo existe un idioma. Nos retiramos a comisaría, donde nos tendrán más de 3 horas para recoger el acta de lo ocurrido. A la mañana siguiente, la prensa nacionalista titulará así: Los Mossos identifican a una veintena de personas que arrancaban lazos amarillos en Avià. Identifican a una veintena de personas por arrancar símbolos independentistas en Avià. Este medio incluso califica como vándalos a los GDR. Ver para creer. Un grupo numeroso de personas descolgó banderas y lazos amarillos de farolas, árboles y fachadas de casas particulares. Este último, además de mentir al afirmar que la propaganda no estaba en la vía pública, revela que los Mossos han levantado acta de todo lo ocurrido. Queda claro, en muchos municipios de Cataluña, los no independentistas están solos contra todos. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Alfie Evans continúa respirando 3 días después de ser desconectado. Hoy su padre ha solicitado a las autoridades que le dejen salir del centro médico. Javier Torres, buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches. Efectivamente, ayer estábamos repasando ese escándalo que supone que la justicia británica y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo negase a Alfie Evans, a los padres de Alfie Evans, que su hijo siguiese con el tratamiento en un hospital de Liverpool. Hoy el padre le ha pedido al centro hospitalario que dejen salir a su hijo para que pueda seguir con ese tratamiento en el Hospital Bambino Gesù de Roma. No se trata de un milagro, pero lo parece. Alfie Evans sigue ganando la batalla contra la opinión de los médicos que aseguraban que no sobreviviría más de unos minutos sin el respirador artificial al que estuvo conectado 15 meses. El bebé sufre una enfermedad cerebral irreversible y fue desconectado el pasado lunes por la noche por orden del Tribunal Supremo. Sin embargo, sigue vivo respirando por sus propios medios durante 3 días. Alfie está despierto y ocasionalmente le dan oxígeno con una botella y una mascarilla. La justicia británica denegó el derecho a apelar la decisión judicial, que estipulaba poner fin al tratamiento que recibe el bebé y así acabar con su vida. Este jueves los padres se han reunido con los médicos del hospital de Liverpool para poder llevarse a su hijo a casa, tras perder el tercer intento en la batalla legal para trasladarlo a Italia y recibir tratamiento en el centro médico Bambino Gesù, gestionado por el Vaticano. El padre desiste continuar la batalla legal, pues entiende que el pequeño Alfie no necesita ya un cuidado intensivo. Alfie ya no recibe ningún tratamiento médico y está siendo cuidado por su familia y las enfermeras que no acaban de creérselo. La directora del Hospital Bambino Gesù de Roma, Mariela Enoch, llegó a Liverpool con el apoyo del Papa con un avión medicalizado para intentar ayudar al pequeño. Sin embargo, las autoridades del centro no le han permitido ni ver al niño, ni hablar con los directivos del hospital, ni hablar con los médicos que atienden al pequeño. En Europa apenas ha habido reacciones, pero el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha apoyado a Alfie. Hay que salvar a Alfie Evans. Su cuerpecito valiente ha demostrado otra vez que el milagro de la vida puede ser más fuerte que la muerte. Quizás solo se necesita buena voluntad por parte de quien toma decisiones. Alfie, rezamos por ti y tu recuperación. Con la decisión de la justicia británica se rompe la relación entre padres e hijo, de modo que es el Estado el que en última instancia decide sobre la vida del niño. Además, mueve al escándalo porque altera la relación médico-paciente, ya que el personal sanitario ha sido relegado al papel de ejecutores de muerte. Analicemos el caso de este bebé británico de 23 meses con Jesús Poveda, psiquiatra, al que ya saludamos. Señor Poveda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aunque el Tribunal Supremo británico haya retirado la respiración artificial al niño, ¿no es deber de los médicos por el juramento hipocrático tratar de salvar la vida de su paciente? Bueno, claramente los médicos estamos para salvaguardar la vida, ¿no? Y en la medida de lo posible darle calidad y calidez, ¿no? Sí que es cierto que a veces los tratamientos tienen un límite
Y yo lo que creo que está pasando en este caso es que nos equivocamos los médicos, hicimos un diagnóstico equivocado. De hecho, la enfermedad que tiene Alfie es una enfermedad nerviosa degenerativa sin diagnosticar. El diagnóstico no se ha hecho y lo único que se está haciendo es retirarle un tratamiento que tenía puesto que se pensaba que era imprescindible, pero no era imprescindible, ¿no? ¿Cómo es posible que el niño lleve 3 días respirando por sus propios medios cuando los médicos dijeron que no duraría más de escasos minutos? Precisamente por esto, ¿no? Porque las enfermedades neurológicas son como el gran agujero negro de la ciencia médica, ¿no? Y no sabemos lo que está pasando ahí, no sabemos mucho de las situaciones de coma, porque hay personas que están en coma y salen de esas situaciones, porque hay personas que están en coma y siguen en esas situaciones. Es uno de los agujeros negros de las ciencias médicas, ¿no? Y en este caso ha habido un error en el diagnóstico, porque no se ha diagnosticado, y un error en el pronóstico, porque el pronóstico era que iba a fallecer y no ha fallecido, ¿no? Entonces yo creo que lo que cabe ahora es hacer un replanteamiento de la patología de fondo de este individuo, de este chico, ¿no? De Alfie, ¿no? Señor Poveda, gracias y muy buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, se nos ha terminado el tiempo, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 el gato al agua. Hasta mañana. Nos encontramos ante un fin de semana que podría decirse que es especial, por 2 circunstancias, porque cambiamos de mes y porque precisamente en ese cambio de mes, pues el día 1 es festividad en toda España y el día 2 no solamente hay fiesta en Madrid y en algunos otros lugares, y por lo tanto pues se puede decir que muchas personas tendrán la oportunidad, no todas, pero de hacer puente y en consecuencia de poder salir, desplazarse a otros lugares de aquellos en los que habitualmente residen. Dada la circunstancia, evidentemente el tiempo adquiere especial importancia. Mañana habrá precipitaciones en Galicia y poco a poco se irán extendiendo al resto de la cornisa cantábrica. Bajan las temperaturas en el noroeste con respecto a días anteriores, también bajan en la zona centro y en Extremadura y se mantienen todavía en el área de Levante y en general en Andalucía. Cielos poco nubosos en las Islas Baleares y nubosos en Canarias, pero sin precipitaciones. En la jornada siguiente, el sábado, las lluvias afectarán no solamente a Galicia, también a las regiones cantábricas y al Alto Ebro. Puede que se extiendan también a puntos de Castilla y León y de Extremadura. La nubosidad irá aumentando en la mayor parte de las demás regiones, exceptuando el sureste, donde el ambiente será soleado, lo mismo que en las Islas Baleares, y en Canarias, donde habrá nubes y claros y se alcanzarán las temperaturas más altas, con vientos del suroeste en la mayor parte de las regiones. En la jornada del domingo será la inestabilidad más acusada. Como vemos, las lluvias pueden afectar a la inmensa mayoría de las regiones peninsulares. No las habrá, como tantas otras veces, pues en la Comunidad Valenciana, en la de Murcia, en la zona más oriental de Andalucía, en Ceuta, en Melilla y quizás tampoco, aunque haya nubes, en la costa atlántica andaluza. Las temperaturas bajan en general en toda España, pero sobre todo se acusa más ese descenso en el sur. El día anterior en Sevilla se podría llegar a los 25 o 26 grados y en la jornada del domingo bajan hasta los 18 o 19. Posibilidad de precipitaciones sí en el norte de Andalucía y en algún que otro punto de la provincia de Cádiz. Y en la jornada del lunes, pues la situación sigue siendo de inestabilidad en Galicia, en las regiones cantábricas y en otros puntos del tercio norte peninsular. Habrá pocas precipitaciones este día en general en el resto de España, con muchos más claros que nubes cuanto más al este y más al sur. Tienden a estabilizarse las temperaturas, ni a subir ni a bajar, prácticamente las mismas que el día anterior. No se ve aquí, pero hablamos del día 2, como decíamos, puesto que es fiesta en Madrid. Por lo tanto, serán muchos los madrileños que estarán interesados en ello. La inestabilidad persiste y será un día de lluvia en muchas de las regiones españolas.